buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué placer, de verdad, qué gusto que llegue esta hora, a las 11 en punto de la mañana, para compartir una hora completa de un excelente programa, además en vivo y en directo. Por si tiene inquietudes, puede comunicarse con nosotros a través de esa línea telefónica que desde ya está disponible, 664-9880. Y además a nosotros nos encanta escucharlos a ustedes, escucharles esas preguntas, esas opiniones, ese contacto de verdad con ustedes nos encanta. A través de esa línea telefónica, cuando estamos en vivo los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, 664-9880, o también cuando me escriben a mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv, que por allí mantenemos el contacto cuando estamos fuera del aire. Nos encanta de verdad recibir esos mensajes de ustedes, adquiriendo información sobre los invitados, pero también sugiriéndonos temas, pero también saludándonos y opinándonos. Nos gusta de verdad esa comunicación constante a través de mi correo electrónico liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Muchas personas nos sintonizan, todo el tiempo está la señal ahí en vivo, lo pueden ver por su computador, su tablet, su celular, y también ya saben que por la señal de televisión estamos todo el tiempo por Claro, por UNE y por Emcali. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de la adherencia al tratamiento con enfermedad crónica o de pacientes con enfermedad crónica. Vamos a saber qué es eso de adherencia al tratamiento. Le vamos a dar excelentes consejos, obviamente, en el manejo de sus medicamentos si tiene enfermedad crónica, pero también excelentes consejos de vida saludable, de buenos hábitos, que es bien importante. Voy a saludar inmediatamente a mi invitado del día de hoy, es el señor Vicente Torres. Él es químico farmacéutico de la Universidad Nacional y él es director técnico de Nutralevit SAS o SAS. Vicente, pues qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, un gusto de verdad, y además porque el tema está bien interesante, bienvenido. Muy interesante, bueno, muy amable, muchas gracias por la invitación y, claro, compartir un tema que es fundamental para que toda la población se entere. Hay un problema bien complicado alrededor del medicamento, pero sobre todo alrededor del tema de las enfermedades crónicas. Un tema que está pasando desapercibido y en cualquier momento vamos a llegar a una edad en que un alto porcentaje de la población estamos o somos pacientes crónicos. O sea que es una historia que se repite y se repite, pero nunca se corrige. El porcentaje de pacientes que cada día están muriendo por enfermedad crónica, pero no tanto por la enfermedad, por no cumplir de pronto con los tratamientos, o por no cambiar unos hábitos de vida, estamos llegando allá y los índices cada vez, en lugar de disminuir, van creciendo. Entonces es una preocupación, podemos decir que es un problema casi de salud pública. Claro, ¿sí? Porque está, digamos, matando a la población. Claro, es un alto porcentaje y eso es un problema mundial. Colombia no escapa obviamente aquí. Con un agravante para Colombia es que aquí no tenemos unas estadísticas confiables, unas estadísticas al 100%. Algunas instituciones llevan algunos récords, pero son algunas. Pero digamos no sabemos hoy realmente cuántos pacientes están muriendo por este problema. Entonces creo que es un tema bastante interesante para dar algunos consejos, como usted decía, y que ojalá todo el mundo lo pongamos en práctica, que ese es el interés, ¿no? Ese es el interés definitivamente. Y si usted en casa justamente ya es diagnosticado con alguna enfermedad crónica, que ya le voy a preguntar al señor Vicente, digamos, cuáles son estas principales enfermedades crónicas para que usted las reconozca, y tiene alguna inquietud, de pronto con el manejo de su medicamento o con algo especialmente sobre hábito de vida, pues nos puede llamar al 664-9880. Pero señor Vicente, a mí sí me gustaría que, para que nuestros televidentes entiendan claramente lo que vamos a hablar el día de hoy, definir algunos conceptos. Entonces, ¿qué significa definitivamente adherencia al tratamiento o una buena adherencia a un tratamiento? Bueno, ahí viene primero que todo algo como para irnos enrolando pues en la definición. Cuando estamos jóvenes o desde niños comenzamos a recibir una cantidad de alimentación que no siempre es la mejor. Ese tipo de alimentación nos está llevando a nosotros a tener una de las causas por las cuales vamos a terminar con muchas enfermedades. Comenzamos a alterar todo el sistema digestivo y a partir de eso van apareciendo temas, por ejemplo, como estreñimiento, colon irritable, y luego se traduce en otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, que van apareciendo como consecuencia en un alto porcentaje de alimentarnos mal en esta época productiva, digamos, de cada uno. Entonces, ya la Organización Mundial de la Salud
define como enfermedad crónica aquella que es permanente, o sea, que dura por toda la vida, que ha sido en un alto porcentaje, como le digo, proveniente de una mala alimentación que hemos recibido. Crónica también aquella enfermedad que tenga una alteración anatómica patológica, por ejemplo, lo que le pasa a los pacientes que quedan como consecuencia de una trombosis, paralizados o medio cuerpo paralizado, por ejemplo, ¿cierto? O un derrame cerebral, por ejemplo. Todas esas consecuencias son parte de lo que podría llamarse una enfermedad crónica. O los pacientes que necesiten en adelante una rehabilitación permanente, que necesiten un cuidado especial y tengan que seguirlo tratando. Cuando una persona tiene todos estos parámetros reunidos, a eso es lo que se llama una enfermedad crónica y que puede durar, aparece durando, en su aparición puede durar 6 meses, pero después dura casi que toda la vida. Entonces, ¿qué toca? Pues ir a donde el médico, que haga el diagnóstico y la persona queda matriculada ya con un medicamento, ¿ya? Eso digamos que es en el concepto de la enfermedad crónica. Hay otra denominación que está involucrada aquí en el concepto de enfermedad crónica, es lo que llaman las enfermedades no transmisibles. Digamos que es como un sinónimo de enfermedad crónica, haciendo alusión que estas enfermedades no se transmiten. Una hipertensión no se transmite de una persona a otra, una diabetes no se transmite de una persona a otra. Entonces, cuando revisan el tema de enfermedad no transmisible, que coincide con el concepto de enfermedad crónica, vemos que el porcentaje de mortalidad es muy alto. O sea, estamos hablando de alrededor de 56 millones de personas al año que mueren en el mundo. En Colombia, como le decía al principio, no sabemos de ese porcentaje cuántos corresponden, cuántos están muriendo como consecuencia de enfermedades crónicas. Pero cuando uno comienza a desmenuzar el tema, se da cuenta que en muchas ocasiones, casi el 50% es porque no cumplen los tratamientos. O sea que ahí hay un problema bien grave. De mala adherencia, digamos, a ese tratamiento. De mala adherencia, o sea, que parte de eso es que mandan los tratamientos, pero no, o sea, la mitad es consecuencia de no adherirse a los tratamientos. Y ese es un fenómeno complicado porque la Organización Mundial de la Salud tiene cifras donde muestran cómo en los países más desarrollados, o por lo menos que hay más dinero para atender la salud, se presenta menos el problema. En los países en vía de desarrollo, el problema se aumenta más. ¿Y qué será? ¿La cultura o, digamos, aspectos de hábitos? ¿Qué será? Ahí viene un tema bien complejo, es el tema de educación. El tema de educación que nace desde la escuela, los niños, los hábitos que nosotros tenemos, no hay una buena educación. Pero cuando ya tenemos el problema, y ya el paciente es crónico, que ya está medicado, deberíamos de tener una mejor educación por parte del médico, desde el momento en que uno va donde el médico, ¿cierto? Pero nuestro sistema de salud en esa parte es muy débil. Hoy en día el médico, en muchas ocasiones, por no decir que la mayoría de las veces no tiene tiempo de darle una buena educación al paciente porque está muy limitado por el tiempo. El sistema de salud lo lleva a atender a los pacientes de manera muy rápida y no tenemos una educación. Pero ese apenas es un factor, ¿no? De pronto más adelante podemos ver que hay muchos más factores, pero ese es muy preocupante. El tema de educación sería lo fundamental. O sea, tener una educación nuestra desde los niños, que haya una buena alimentación para que al futuro no resultamos los pacientes con todo este tipo de enfermedades. ¿No? Porque, señor Vicente, digamos que la Organización Mundial de la Salud dice, cuando hablamos de adherencia al tratamiento en un paciente con enfermedad crónica, obviamente habla de los medicamentos, como usted lo ha nombrado, de estos medicamentos que debe tomarse, pero hay que cumplir muchísimas otras cosas, ¿no? También lo que ha estado nombrando, es decir, teniendo buenos hábitos de vida, que incluye alimentación y ejercicio, allí también se está teniendo buena adherencia a un tratamiento. Exactamente. Entonces, quisiéramos que las organizaciones de salud, las EPS, que tienen un rubro importante de promoción y prevención, le dedicaran a esto un poquito más para no llegar a los índices que tenemos ahora. Y dentro de eso, pues parte de la educación, pero en la práctica vemos que eso no es lo que pasa. Ese rubro de pronto no se está utilizando todo o de pronto no se utiliza. Pero mire, en el tema de adherencia al tratamiento, la Organización Mundial de la Salud ha definido que sí, no es solamente tomarse el medicamento, o sea, tras de eso viene seguir un régimen alimentario, cambios en el estilo de vida y hacer caso a las recomendaciones que dé el médico. O sea, que son esas 4 cosas las que involucran
qué es adherirse a un buen tratamiento. Que eso último que nos dice Vicente sí que es bien importante, hacer caso a lo que el especialista le está diciendo, porque uno cree que es obvio que va a ser así, pero no es así. Le dicen, por ejemplo, si hablamos de medicamento, y que hoy le vamos a dar algunos consejos también de ese manejo, tómese una a tal hora y de pronto se le juntan dos y se toma dos. Exactamente. Y en el paciente crónico hay un tema muy complicado que es la cantidad de medicamentos que tiene que tomar, la polifarmacia que se vuelve el paciente. Entonces, llega un momento en que el paciente puede llegar a tomar 2 o 3 medicamentos y no debería ser así. O sea, cada medicamento debe tener una hora en la cual tomar y no llegar al momento en que tenga que tomar tantos medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que el paciente en un momento dado se cansa. Entonces, un paciente que le mandan 3 tabletas al día, empieza bien la primera semana, después se toma solamente 2, después termina tomando 1. Si es un paciente que tiene un problema cardiovascular, que tiene que estar protegido las 24 horas con su medicamento y deja de tomarlo, en ese vacío, en ese tiempo que le queda desprotegido, el paciente le puede dar un infarto. Entonces, para la familia, ¿por qué murió el paciente? Porque le dio el infarto. Y resulta que la causa, cuando uno la desglosa, se da cuenta fue porque no cumplió con el tratamiento. Seguramente si lo hubiera cumplido bien, no hubiera pasado eso. Pero ahí viene también otro tema. Si al paciente, partamos que es un paciente juicioso que se toma el medicamento, pero llega a la EPS y la EPS le dice, no tenemos el medicamento, se lo entregamos la próxima semana. Mientras que él espera, si llega a tener un accidente, muere el paciente, para la familia va a quedar también, no, el paciente se murió porque le dio la enfermedad que tenía. Tenía una enfermedad crónica. La causa no, la causa hubiera sido que si le hubiéramos dado el medicamento seguramente no hubiera pasado eso. O hay otro tema que para hacer alusión a que no solamente es la toma del medicamento, lo que pasa con los pacientes diabéticos. Al paciente diabético le dan un medicamento para controlarle sus niveles de glicemia, pero ese no es el escudo con el cual yo me tomo y entonces puedo seguir comiendo normalmente. O sea, eso sí que pasa. Si yo no atiendo las recomendaciones de una buena dieta y sigo comiendo normalmente siendo diabético, pues puedo llegar a tener un problema grave y el medicamento no tuvo nada que ver. Usted se estaba tomando el medicamento muy juiciosa, pero no acató unas recomendaciones de dieta que tenía que ver, haberla seguido al pie de la letra. Entonces fíjese que ahí vamos cumpliendo lo que estamos diciendo, que no es solamente el tema de eso, es una buena dieta. ¿O qué pasa cuando el médico le da las recomendaciones al paciente? Mire, usted tiene que tomarse este medicamento a tal hora, bien, y no cumple con eso. Si no lo cumple, puede tener un problema. Entonces, vamos sumando todas. Entonces, hay que hacer caso a las 4 recomendaciones para que haya una buena adherencia al tratamiento. Todo eso significa tener buena adherencia al tratamiento. Justamente hoy nos estamos enfocando, digamos, en pacientes con enfermedad crónica, pero todos aquellos pacientes que de una u otra manera tienen que seguir unas indicaciones y tomarse algunos medicamentos, deben saber que la buena adherencia a ese tratamiento incluye pues la toma de medicamentos, buena alimentación, buenos hábitos saludables, seguir las indicaciones. Todo eso le va a permitir, digamos, tener y conservar lo mejor y lo más tiempo posible la salud. Vicente y televidentes, voy a hacer una pausa para comerciales, pero desde ya quiero darles algunos contactos de Vicente más adelante, porque más adelante a ustedes de pronto les va a interesar contactarse con él cuando hablemos un poco de los consejos, obviamente de los medicamentos, pero también de un proyecto que justamente el señor Vicente Torres ha realizado desde hace muchos años y que está al servicio de todos los caleños. Lo pueden contactar en su correo electrónico torres.v@nutralevit.com o su celular 300-620-6254. Hago pausa y regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos.
las noticias más importantes de nuestro medio ambiente, todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Alpina presenta su nueva Alpina Almendras, una bebida que llega para enamorarte. La nueva bebida de Alpina es de almendras. Es deliciosa, sola, en los jugos, en el café, en el cereal, con todo. Es naturalmente libre de lactosa, gluten y colesterol, por lo que sientes que te cae bien, porque la naturaleza la prefiere. Prueba la nueva bebida Alpina Almendras. Alpina, alimenta tu vida. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy en Cuerpo Vital hablando de la adherencia al tratamiento en enfermedad crónica. Adherencia al tratamiento en aquellos pacientes que ya son diagnosticados con una enfermedad crónica. Reconocer que adherencia al tratamiento significa tener una toma de los medicamentos adecuadamente, siguiendo las indicaciones del especialista, pero por supuesto también teniendo buenos hábitos de vida en alimentación, en ejercicio, porque todo eso significa tener una buena adherencia a un tratamiento y que por supuesto su salud se conserve, que así sea diagnosticado con una enfermedad crónica, usted tenga una buena calidad de vida. Hoy conversando con el señor Vicente Torres, él es químico farmacéutico de la Universidad Nacional y es el director técnico de Nutralevit SAS. Cualquier inquietud con él, en su correo torres.v@nutralevit.com o su celular 300-620-6254. Vicente, íbamos a decir, digamos, aunque las ha nombrado algunas, ¿cuáles son estas principales enfermedades crónicas que está sufriendo nuestra población? Es bien importante esto, que la población se concientice, porque seguramente las personas de 30 años en adelante van a caer en cualquiera de estas que les voy a mencionar. Porque, digamos, ya la alimentación ha sido mala. Ya venimos con el problema y ya de 30 años para adelante empezamos a tener una de estas. La principal, todo lo que tenga que ver con el corazón, se llaman cardiopatías en general, insuficiencia cardíaca. La enfermedad cerebrovascular, otro tema gravísimo, grande. Y de ahí, un tema que es muy general, quizás donde hay mayor participación de población, son los hipertensos. No puede decir que un alto porcentaje de 40 en adelante, la gente ya es hipertensa. Y en el tema de hipertensión hay un tema bien complicado. Hasta hace unos 30 años atrás no habían niños hipertensos. Y resulta que hoy ya hay niños hipertensos. Grave. Grave. Hay niños con enfermedad renal, cuando ese era un tema que hace muchos años enfermedad renal no era una enfermedad propia de los niños. Ya aparece como un tema y ya empieza a ser parte de este grupo, imagínense. Entonces es gravísimo. Pero ahí tenemos otras enfermedades, todo lo que tiene que ver con cáncer, con enfermedad respiratoria, eso es parte del grupo de las enfermedades crónicas, asma. Luego viene otro grupo que también es muy complicado con
con un agravante que está incidiendo mucho en la parte laboral, es la artritis crónica, que eso pues está llevando a un problema de insuficiencia laboral, digamos. Luego vino la diabetes, enfermedades autoinmunes, alergias, que también pueden aparecer, insuficiencia renal, epilepsia. Este grupo son las enfermedades crónicas. Y ahí hay una gran preocupación que estábamos mencionando ahorita fuera del aire, y es que se están dando medicamentos para todas estas enfermedades, y si la gente no cumple el tratamiento, entonces yo le pongo el ejemplo del hipertenso, que le dan, pongamos un caso extremo de ejemplo para que entiendan, al paciente le dan 3 tabletas diarias, pero resulta que él un día, la primera semana toma bien, después se toma 2, de pronto 1, o sea que al final del mes, y yéndole bien, se toma 50 tabletas, le sobran 40. No, 90 que debían haber sido. Esas 40, ¿cuánto pueden valer y cuánto le valen al sistema de salud esas 40 tabletas que esa persona no se tomó? Sume esas 40 de toda la población que no está cumpliendo con eso. O sea, estamos diciendo entonces que la no adherencia al tratamiento, solamente por la no toma del medicamento, le está costando mucho al sistema de salud. Y no hay una preocupación por ese tema. Seguimos como si nada hubiera pasado, cuando de pronto ese rubro lo pudiéramos invertir mejor en una buena educación para no llegar a estas estancias y no perder tanto. Claro, y Vicente, y ahí el paciente entonces es partícipe de eso porque Claro, no sigue con las indicaciones y cree que, digamos, no juega un papel, y sí está jugando un papel. Y otra cosa importante que también lo decíamos, a veces regresan, digamos que como no se toman bien los medicamentos el paciente, pues no le hace efecto, no encuentra el efecto esperado y debe regresar otra vez al especialista. Vuelve donde el médico confía de buena fe que la persona se está tomando el medicamento, entonces él puede deducir que el medicamento que le había recetado anteriormente no le funcionó, y resulta que esa no era la causa. Entonces el médico de buena fe le manda otro tratamiento, pero vuelve y pasa lo mismo, o sea, si no hay una buena adherencia, entonces en ese círculo nos la vamos a pasar. A todo esto es lo que estamos llamando, y que entonces que al sistema de salud le está costando muy alto esa no adherencia al tratamiento. Entonces, si en espacios como estos llamamos la atención, llamamos la alerta, ahora vamos a ver quiénes tienen que ver con el tema de buena adherencia al tratamiento. No es solamente el paciente, o sea, hay toda una red interdisciplinaria que tenemos que ver con esto. Todos somos partícipes de toda esta educación. Entonces, ahí seguramente podríamos llegar a algún momento a corregir el problema en parte, ¿no? Claro, corregir definitivamente y saber que uno ahí está jugando un papel fundamental. Le está costando mucho al sistema de salud, pero imagínense también cuánto le puede costar al paciente mismo, solamente nada más y nada menos que su vida, si no sigue y no tiene una buena adherencia a un tratamiento, porque no va a cumplir entonces los objetivos o los resultados no van a ser los satisfactorios. Señor Vicente, entonces justamente hablemos de esos aspectos que influyen en la mala o digamos la buena adherencia al tratamiento. Sabemos que hay factores socioeconómicos que influyen, ¿no? Sí, claro. El mismo sistema a veces lleva a que si no tiene la plata para hacer los medicamentos, pues no le va a poder entregar el medicamento al paciente, y ahí ya se derrumba todo el tema de la adherencia. Ahí venía un tema de trabajar mucho sobre la calidad de los medicamentos, que en eso se ha venido trabajando bastante. Y ahora hay un trabajo que está haciendo la industria, desde las universidades, recalcar mucho que la calidad del medicamento no está relacionado con que sea genérico de marca, porque a veces ahí había una discusión, sí, ¿cierto? Si un fabricante cumple las normas que están establecidas para fabricar un medicamento, el medicamento debe ser de buena calidad, independientemente que sea de marca o genérico. O sea que ese concepto que es que el de marca es el mejor y el genérico no, ese concepto ya está derrumbado. La calidad tiene que ver es con que cumpla las normas que están establecidas para cumplir el medicamento. Y hoy en Colombia tenemos una muy buena industria farmacéutica. O sea que aquí ya podemos responder a decir que Colombia es un país que inclusive está exportando medicamentos, estamos hablando en general. O sea que el tema de ahí se está trabajando mucho con eso para que no sea como una disculpa decir, no, es que por ahí estamos, ¿cierto? Hay que trabajar más en la educación de las personas. Claro, y escuchándolo ahí ahorita que justamente nombró en todos los medicamentos genéricos, usted como químico farmacéutico, y nos ha dicho que tenemos buena calidad, ¿los genéricos entonces son de buena calidad? Claro, hay que confiar en los medicamentos. ¿Cuándo podemos nosotros desconfiar de un genérico? Cuando el INVIMA, que es el que regula, el INVIMA diga, mire, usted no está cumpliendo con la norma,
y entonces no está haciendo medicamentos de calidad. Pero es el INVIMA el que lo dice, porque le dice un seguimiento, tuvo sus pruebas, algo así. Pero si el medicamento está saliendo con todas sus normas de fabricación, el medicamento es bueno, se debe cumplir con todos sus parámetros. ¿Ya? Claro, sabemos que hay otros, digamos, otros factores y ya son los relacionados con el paciente como tal. Sí, ahí ese tema sería muy interesante, uno de pronto quizás tener un espacio solamente para darte todos los factores que ver, porque tenemos factores socioeconómicos, tenemos factores relacionados con el paciente, con el tratamiento mismo. Cuando una persona tiene un tratamiento de muchos medicamentos, pues se corre el riesgo que no los cumpla, o que cumpla solamente con uno al que de buena fe él cree que es el que le va a servir y los otros los deja a un lado. El estado del paciente, un paciente con deficiencias en su salud o un paciente que tenga una invalidez por cualquier motivo, pues le va a quedar más complicado cumplir con un tratamiento. La edad del paciente, un paciente adulto mayor que ya comienza a tener problemas con la memoria, por ejemplo, pues va a ser más difícil que cumpla con un tratamiento, ¿cierto? Todos esos factores, entonces cada uno tiene consecuencias. El acceso al medicamento por parte de una política que no se lleve a cabo por parte del Estado me está llevando a que no haya adherencia al tratamiento. Entonces, mire cómo van apareciendo. La falta de educación de todo el sector de la salud a que el paciente cumpla con sus tratamientos, incluyendo obviamente al médico, las enfermeras, los clínicos farmacéuticos como responsables de este tema. ¿Sí? En el momento de la dispensación tenemos que jugar un papel importante y así sucesivamente. Casi que a ese tema, como lo acaba de decir, podría darle un programa especial. Podría dar un programa especial a desglosar todos los factores e invitar a ver cómo se podría aportar entonces para que en cada uno de esos factores haya una solución para corregir el problema. Yo quiero, señor Vicente, voy a hacer una pausa para comerciales, pero quiero que después de la pausa le demos algunas recomendaciones a nuestros televidentes si ya son diagnosticados con enfermedad crónica, un poco hacer un poquito de educación aquí, o sea, saber que un medicamento tiene un manejo especial, hay que saber las dosis, hay que saberlo almacenar, hay que saber si se vence o no se vence, todo eso lo podemos hablar después de la pausa para comerciales. Y también definir un poco medicamento, que ahora hablábamos un poco con el señor Vicente fuera del aire, saber que el medicamento también ya puede estar definido que el alimento puede hacer ese medicamento porque cumple funciones de sanar o de curar o de hacer algo especial. Eso lo conversamos también después de la pausa para comerciales. Ya regresamos, pero como todos los jueves, ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con la sección Salud al Día. Andrés Felipe, ¿cómo estás? Para usted, muy buenos días para todos los televidentes y por supuesto bienvenidos al espacio donde les enseñamos los avances en la ciencia y la salud que en algún momento pueden ayudarle a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Inicio con toda la información. Ante la variación de clima que se presenta por estos días en Colombia y en el departamento del Valle del Cauca, las enfermedades respiratorias son frecuentes, especialmente en los niños. Para saber cómo tratar estas afecciones y principalmente cómo evitarlas, hoy en Salud al Día habla el especialista. Bueno, con estas variaciones de clima se incrementa mucho las infecciones respiratorias agudas, sobre todo el resfriado común, que digamos que son infecciones virales, casi el 90% de estos cuadros respiratorios son enfermedades por virus. El médico habla en Salud al Día sobre los síntomas más frecuentes por estas afecciones, especialmente en niños y el momento donde los padres de familia deben tomar medidas y consultar a su médico de cabecera. Digamos que los síntomas predominantes son la rinorrea, que son los moquitos por la nariz, el flujo nasal, la congestión, la tos seca o con expectoración y algo de fiebre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los signos de alarma. Signos de alarma cuando la tos se incrementa, cuando se empieza a tener dificultad para respirar, fiebre alta que ya no ceda, que dure más allá de los 5 días esta sintomatología, el paciente ya se torne somnoliento, que no coma, adinámico. Usted puede tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar enfermarse. Pues lo primero es evitar el contacto con personas que tengan afecciones respiratorias, un lavado de manos adecuado, si alguien tiene una afección respiratoria, que use tapabocas, evitar estar en espacios cerrados con estas personas, ya que el contagio es por las partículas, es vía aérea, por las partículas de saliva que salen de esa persona.
Un tratamiento adecuado y a tiempo puede evitarle muchas molestias. Bueno, el tratamiento básicamente sintomático, analgésicos para el malestar, para el dolor, para la fiebrecita, un antihistamínico para disminuir secreciones y básicamente y sobre todo en niños el manejo de la tos, sobre todo con las flemas, porque los niños tienen poca facilidad para manejar esas flemas. En este caso utilizamos jarabes antitusivos que nos ayuden a expulsar esas flemas. La recomendación especial es acudir al médico, ya que la automedicación puede tener efectos inversos a la solución del problema. Debemos evitar la automedicación. Todos los medicamentos y en este caso los antigripales pues son buenos para controlar la sintomatología, pero se debe tener en cuenta muy puntualmente cada paciente. Un paciente hipertenso no debería usar antigripales, los ancianitos deben tener cuidado con el uso de antigripales, los niños pueden usar antigripales pero a ciertas dosis, no es la misma dosis de los adultos, entonces es preferible que consulten a su médico para que tenga una formulación adecuada de la medicación. Ya saben, a tener en cuenta las recomendaciones del especialista para evitar las afecciones respiratorias, especialmente por estos días. Nuestra cita es en 8 días a las 11 en punto de la mañana en el programa Cuerpo Vital. Que tengan todos una feliz mañana. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Te esperamos a partir de la 1 p.m. en el informativo 14 para ofrecerte una amplia información de los hechos más importantes de la región, la nación y el mundo por el Canal 14, Televisión para Todos. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la tarde, de lunes a viernes, 3 a 4 y 30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros en Cuerpo Vital, hoy hablando de la adherencia al tratamiento. Nos estamos enfocando en enfermedad crónica, pero realmente los consejos que estamos brindando el día de hoy son en general. Si tiene que tomar algún medicamento por algún motivo, pues digamos que adherencia a este tratamiento significa pues esa toma de medicamento, pero también complementarlo con buena alimentación, pero también seguir todas las indicaciones que le da el especialista. Hoy conversando con el señor Vicente Torres, químico farmacéutico de la Universidad Nacional y director técnico de Nutralevit SAS.
300-620-6254 es su teléfono por si desean ampliar información sobre lo que estamos hablando el día de hoy. 300-620-6254. Gentilmente les va a contestar cualquier inquietud que ustedes tengan. Yo le decía, señor Vicente, que en esta parte quería acomodar algunos consejos a nuestros televidentes. Y lo primero que hay que decirles es que, y por eso lo dije ahora, no solo en enfermedad crónica, si usted debe tomar un medicamento, hay que saber que todo medicamento tiene un manejo especial. Sí, claro. Y esa parte, esa educación del manejo ya, de la manipulación y manejo y administración, debemos tener la recomendación desde el médico, porque el médico conoce todas las recomendaciones que debe darle al paciente. Pero volvemos a caer en el mismo tema que muchas veces no hay tiempo para darle esa educación al paciente. Entonces el paciente llega a la casa y lo maneja a su buen criterio. Entonces, los medicamentos primero deben de estar dentro de la fecha de vencimiento. Importante. No se deben dejar al ambiente, cerca de humedad, expuestos al sol, en lugares frescos. Los medicamentos que requieran refrigeración hay que tener cuidado porque deben ser refrigerados todo el tiempo. Yo no los puedo dejar durante el tiempo de administración por fuera de refrigeración porque pierde su actividad. Cuando un medicamento viene en tabletas, no siempre las tabletas se pueden partir olímpicamente. Ahí hay un tema que muchas veces se incurre en el error de mandar a partir una tableta. Las tabletas solamente se pueden fraccionar cuando la tableta es ranurada. Que las hay. O sea, si el fabricante ranura la tableta, él con esa ranura está autorizando para que se pueda fraccionar, para que en cada mitad haya el 50% de la sustancia activa. Si el fabricante no la ranura y usted la parte, usted corre el riesgo que en un lado se tome el 10% y en el otro lado el 90%. Entonces, una vez le va a funcionar y otra vez supuestamente está tomando una dosis más alta que la que el médico le está mandando. Entonces hay que tener cuidado con eso y siempre preguntar si se puede o no se puede fraccionar una tableta. Todo lo que son formas de retar, que llaman, o de acción prolongada, esas formas farmacéuticas no se pueden fraccionar, por ejemplo. Entonces uno ha visto que muchas veces mandan a fraccionar cuando no se debe. Las cápsulas, o sea, que viene con un cuerpito y usted lo destapa y por dentro hay un polvito, eso no se debe fraccionar y muchas veces uno ve que le mandan a fraccionar. Todas esas cosas, todas esas recomendaciones hay que acatarlas y llevarlas al buen manejo del medicamento. Si le dicen cada 8 horas, es cada 8 horas. La otra es los horarios, hay que cumplirlos. Cuando llegue el momento en que se tenga que tomar 3 o de pronto más medicamentos a una misma hora, hay que consultar con el médico cuál es el horario en ese momento, porque la mayoría de las veces uno no debería tomar 12, 3 medicamentos al mismo tiempo, porque ahí puede haber un problema de interacción entre los medicamentos, o que el uno aumente el efecto del otro, o al contrario que uno me disminuya el efecto del otro. Es decir, pueden haber muchos factores ahí que me indican que yo no me puedo tomar 2 o 3 o más medicamentos al mismo tiempo. Esas recomendaciones hay que pedirlas. Y entonces, claro, bien importante eso que está diciendo, digamos, consultar al médico, y aquí, señor Vicente, es que el paciente le hable con claridad al médico con respecto a la toma de medicamentos, digamos, pero también a las enfermedades que tiene, ¿no? Porque lo decía ahora, es que puede tener una enfermedad de base y tener otras, y el mismo medicamento no le puede servir porque le puede hacer efecto contrario por la otra enfermedad que tiene. Claro, entonces, cuando el paciente tiene más de, en el listado que vimos de enfermedades crónicas, es muy común que pacientes tengan 2, 3 y a veces hasta más enfermedades crónicas, un mismo paciente. Entonces, obviamente, para el médico le va a quedar muy difícil porque tenía que manejar cada patología como si fuera independiente, pero es el mismo paciente. Usted va a tener que tener medicamentos para cada cosa. En esos casos, por ejemplo, se complica el asunto porque el paciente está polimedicado y cumplir con eso es muy complicado. Y nosotros tenemos casos de ejemplos aquí de personajes nuestros que fueron ejemplo de mostrar lo complicado que fue el caso del Joey Arroyo, un personaje tan joven que se murió porque ya tenía muchas enfermedades, muchas complicaciones, seguramente estaba manejando muchos medicamentos hasta que llegó un momento en que no pudo aguantar ese trote. O pacientes que de pronto no cumplieron con los medicamentos y no sabemos qué pasó y se murieron también tan jóvenes. Entonces ahí hay un tema bastante complicado. Entonces, en el buen manejo del medicamento hay que acudir siempre a la recomendación del médico. La otra instancia, que es una invitación que hago, hoy todas las instituciones hospitalarias deben tener servicio farmacéutico y al frente debe haber un químico farmacéutico. Entonces usted puede ir a una institución reconocida, preguntar dónde es el servicio farmacéutico,
preguntar por el químico farmacéutico y seguramente le va a dar las recomendaciones del caso que tenga. Toda institución debe tener el servicio de químico farmacéutico. Entonces, muchas veces o muchas personas no saben que ese servicio está en cada institución. Debemos acudir al farmacéutico y preguntar cuando no lo podamos hacer con el médico. Sí, dice señor Vicente, en ayunas, ¿es en ayunas? Ahí hay otro tema, cuando un medicamento se dice antes o después de las comidas, ahí hay una mala interpretación, porque si a uno le dicen después de las comidas, es que yo termino de comer y entonces como en la sobremesa me tomo el medicamento, no. Cuando dicen antes o después, generalmente es media hora antes o media hora después, pero esa partecita no siempre se aclara. Hay algunos medicamentos que deben tomarse con las comidas, pero esos son algunos muy específicos, que en ese caso el médico es el que sabe, le dice, este medicamento en particular es para que se lo tome con las comidas, pero son casos aislados. En forma general, podemos decir que se debe respetar más o menos media hora antes o después. Entonces ya saben que en todas, digamos, las instituciones de salud debe haber un químico farmacéutico, y si no, de todos modos, yo les estoy dando el teléfono del señor Vicente para que si tienen inquietudes justamente sobre eso, porque a veces uno no sabe si el medicamento que se va a tomar se lo debe tomar, ¿cómo, de qué forma? Pues lo pueden llamar al 306-20-62-54, porque hay que seguir, digamos, todas estas indicaciones que son bien importantes. Personas que, por ejemplo, tienen un, digamos, remedio líquido, se toman la mitad porque ya se sienten bien, el resto no se lo toman, se lo pueden volver a tomar 6 meses después que les volvió a aparecer, digamos, la enfermedad. Bueno, mire, el medicamento, hay una norma que define el medicamento. ¿Qué es medicamento? El medicamento es un preparado farmacéutico que lleva una sustancia activa, o sea, la sustancia que hace el efecto, pero el medicamento no solamente tiene esa sustancia, tiene otras cosas. Esas otras cosas se llaman excipientes, o sea, que acompañan al principio activo a la sustancia para que yo la pueda manipular. Entonces, de ahí sale, por ejemplo, un jarabe. El jarabe entonces tiene, pongamos un ejemplo genérico, un jarabe de acetaminofén. En un volumen de 120 mililitros hay acetaminofén disuelto, pero el resto es líquido, que tiene saborizantes, colorantes, para que al paciente le guste tomárselo, o sea, que mejore las condiciones organolépticas, que me permita a mí preservarlo durante todo el tiempo mientras yo me tomo el medicamento, todo eso. Cuando yo le doy ese jarabe a un paciente y solamente se toma la mitad, yo estoy corriendo el riesgo que ese paciente podría haber tenido una enfermedad infecciosa. Probablemente puedo correr el riesgo que me haya contaminado ese sobrante que me quedó. O simplemente que pronto haya tenido contaminación cruzada en el ambiente donde yo estoy manejando el medicamento y lo haya contaminado con otras cosas. Por todas estas razones y muchas más que valdría la pena explicar, no es recomendable que un jarabe o un medicamento que sobró se lo demos a otro paciente. Generalmente los medicamentos están diseñados para un paciente en un tratamiento. Que dure un tiempo. Que dure un tiempo para un tratamiento determinado. Si es para un solo paciente en ese tratamiento, el sobrante hay que desecharlo. No es buena práctica yo guardar medicamentos, que es el gran error que tenemos en la mayoría de las casas. Claro. Toda casa que de repente hay un botiquín lleno de medicamentos y entonces lo que sobra se lo damos al tío, al vecino, es un error. Ahora, no siempre el mismo medicamento le sirve supuestamente para la enfermedad que tiene. Esa decisión la toma el médico. Cuando el médico diagnostica y entonces que yo como hipertenso me va a dar un medicamento pero para mí. Y si no, entonces no existieran antihipertensivos de diferente índole, para cada caso hay una condición que el médico es el que determina. Entonces yo no puedo darle el medicamento supuestamente porque me sirvió a mí, dárselo a usted porque de pronto usted tiene otra condición totalmente diferente y ese medicamento de pronto le puede hacer un daño. Señor Vicente, hay que hacerle programa entonces especial a ese tema de la automedicación y de la libre consumo de medicamentos. Que ahí hay un tema bastante complicado, ¿no? La autoformulación, automedicación. Ese es otro tema ahí que queda en la bandeja también. Que queda en la bandeja porque una hora completa definitivamente se le puede dar. Voy a hacer nuevamente pausa para comerciales, pero cuando regresemos, ya quiero, señor Vicente, que usted nos concentremos un poquito en el tema de la buena alimentación y que justamente ya se está trabajando para que definitivamente existan buenos alimentos que sirvan como medicamento, que lo decíamos un poco ahora antes de irnos a la pausa. Hago pausa y regreso con excelente información.
Calima, Centro Comercial. Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. Definitivamente. Calima Centro Comercial. Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Todo esto y mucho más los viernes a las 4:30 de la tarde. Huella Animal. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas para tu viaje, inspirado por los mejores momentos de la vida. Glade. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color. Cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. Gracias por continuar con nosotros. Hoy hablando de la adherencia al tratamiento en enfermedad crónica, conversando con el señor Vicente Torres, químico farmacéutico de la Universidad Nacional y director técnico de Nutralevit. Ustedes en pantalla han estado viendo el correo electrónico por si desean contactarlo o preguntarle algo, y los teléfonos torres.v@nutralevit.com o 300-620-6254. Que justamente, señor Vicente, hablábamos que ya hay estudios en que, porque además sobre el manejo del medicamento, bueno, nos podríamos llevar hasta 3 programas de lo importante y de lo interesante que es y de lo delicado que puede llegar a ser manejar un medicamento como tal, farmacéutico, por así decirlo. Pero que ya se saben estudios que uno puede hablar de que los alimentos son medicamentos. O sea, cuando uno revisa la norma y revisa la definición de producto farmacéutico, en producto farmacéutico están los cosméticos, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, los productos fitoterapéuticos, y hay los alimentos que puedan tener uso terapéutico. A ese grupo de alimentos que puedan tener uso terapéutico hay una denominación ahora que son los nutracéuticos. O sea, alimentos que puedan tener como una forma farmacéutica, si uno podría decir, ¿cierto? Pero en el mercado aparece otro concepto ya en el boom. Los mercadólogos han denominado alimentos funcionales, aquellos alimentos que así como están en su naturaleza, ya han encontrado que tienen muchas propiedades. Entonces uno va a hablar, por ejemplo, de las propiedades de la sábila, aloe vera,
que sirve para muchas cosas. Uno oye hablar, por ejemplo, de las propiedades del ajo, propiedades de la alcachofa, de la remolacha, de la zanahoria. Hasta ahí estamos hablando de alimentos que son funcionales, o sea, tienen una función en el organismo y puede llegar a ser hasta curativa. Pero cuando ya el alimento se le da un proceso, se le da un diseño, se le agrega tecnología, se le da una forma de administrarse y mejor y facilitarlo, entonces ya reúne unas características nutracéuticas, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de producto nutracéutico, a veces como que la gente no lo entendiera porque es un término nuevo, pero cuando uno lo desglosa y lo explica, es eso, es simplemente un alimento que yo lo elaboro, lo proceso, le doy una tecnología y facilito su consumo, entonces ya se vuelve un producto nutracéutico. Ya hay muchas industrias que están trabajando sobre eso. Por ejemplo, digamos, Nutralevit, justamente que usted es el director técnico, ya está trabajando, ya tiene, digamos, nutracéuticos, tiene alimentos que tienen su proceso y se vuelven, digamos, terapéuticos. Bueno, y gracias por la pregunta porque es aclarar algo bien importante. La Organización Mundial de la Salud, y yo invito a la gente común y corriente que entre a la página de la Organización Mundial de la Salud y dé el término vida saludable. Revisen ese tema. Cómo la Organización Mundial de la Salud está invitando que para evitar llegar a todas estas enfermedades que estamos hablando, a la población hay que educarla en el buen consumo de alimentos en todo el ciclo vital, del todo el ciclo de vida, desde los niños. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, en el caso nuestro, Universidad Nacional, Departamento de Farmacia, la Universidad Nacional tiene un instituto que se dedica al desarrollo de investigaciones en alimentos, que se llama el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Todas las carreras que quieran hacer trabajos en alimentos lo hacen en este instituto. Obviamente los químicos farmacéuticos también hacemos parte de desarrollo, investigación y trabajos en alimentos. Allá se desarrolló un proyecto interesante sobre deshidratación de frutas y hortalizas. Nosotros tomamos uno de esos trabajos, buscamos apoyo y eso es lo que estamos dando a conocer, que coincide con lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que es estimular el consumo de frutas, de verduras, de hortalizas, evitar al máximo las sustancias químicas, es decir, bajar el consumo de sal, de grasa, de todo lo que nos está haciendo daño. Y en eso está trabajando mucha industria, trabajando sobre eso, y uno encuentra en el mercado ya productos interesantes en ese sentido. Imagínense, ya usted lleva más de 20 años, digamos, justamente desarrollando ese producto que ya está en Santiago de Cali, que justamente lo decía al final de esta deshidratación de frutas y verduras, y entonces, como ya se nos acaba, digamos, el tiempo, sabemos que es un producto que tiene fruta, proteína, digamos, porque tiene fruta, el arroz y la soya, convertido en un producto que va a alimentar, va a nutrir y pues va a hacer el papel de fibra. Exactamente, al unir los tres componentes, pues cada uno de los componentes aporta fibra, entonces la sumatoria de los tres da un producto importante en fibra. Mire que cuando uno revisa la OMS, revisa el programa de salud, vida saludable del Instituto de Bienestar Familiar, coincide con todos estos programas, o sea, ya son programas, lo que pasa es que son programas que no se ha buscado el medio de que lo conozca la población en general, pero pueden buscar los programas de vida saludable de la OMS y del Instituto de Bienestar Familiar y verá que ahí coincide con todo eso. Es decir, que si nosotros hacemos un buen programa de salud hoy en una buena alimentación, vamos a evitar todos estos problemas que acabamos de ver. Excelente información brindada el día de hoy. Y si quedó, digamos, con alguna inquietud o justamente usted quiere saber mucho más sobre el producto que está desarrollando el señor Vicente Torres, pues lo comunica o lo contacta al 300-620-6254. Señor Vicente Torres, pues químico farmacéutico, muchísimas gracias por No, haber usted venido. es muy amable, muchas gracias. Ojalá que esta información sea útil para toda la población. Claro que sí, excelente y nos tiene que Claro, con volver. mucho gusto. Aquí hay muchos temas para educar a toda la población en general alrededor del medicamento. Claro que sí. Nos vemos la próxima semana. Gracias.